Nos encontramos en esta recién inaugurada, extraordinaria exposición de Sergio Hernández en el Colegio de San Ildefonso. 2 décadas de sus obras más importantes. Mire usted, aquí solemos hablar de política, solemos hablar de seguridad, de violencia, de la suma de males que atenaza a nuestro país. Hoy vamos a hablar de todo eso, pero vamos a hablar con ese gran artista mexicano, uno de los 2, 3 artistas mexicanos más importantes que hemos tenido, que es Sergio Hernández. Vamos a hablar de todo eso recorriendo esta extraordinaria exposición que está aquí en San Ildefonso. Acompáñenos. Estamos aquí en el antiguo colegio de San Ildefonso, donde se acaba de inaugurar esta exposición de el maestro Sergio Hernández, un querido amigo además. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias, estamos felices de poder recorrer contigo esta exposición con la obra más importante del maestro Sergio Hernández de las últimas 2 décadas, una obra realmente extraordinaria. Y en este colegio de San Ildefonso que tanto te gusta por los murales y por lo que representa históricamente. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a comenzar, Sergio, el recorrido. Aquí comienza la exposición. Esta obra es la que engalana la exposición. ¿Por qué esta obra comenzamos con luego vamos a ver con la que terminamos? Sí. Pero ¿por qué comenzamos con esta? Bueno, esta exposición está dividida en 4 temas. Uno de los temas son los códices. Y mi interés en el centro histórico fue a partir de, yo estudié en la Academia de San Carlos, aquí muy cerca, y también en esta calle donde está el Templo Mayor había armerías, eran tiendas, vendían armas. Cuando yo era chico venía con mi familia y después al descubrir el Templo Mayor me invitaron con el arqueólogo Matus a ver los hallazgos que acaban de hallar. Que acababan de hallar y todo esto. Y entonces me entusiasmó mucho. Es como una memoria ancestral de cómo eran las cosas en esa época. En los hallazgos habían, me acuerdo, caracoles, habían jades, había unos tlalocs hechos de amaranto con cera. Todo eso me entusiasmó y siempre empecé a estudiar, y este mapa que es la Ciudad de México, en donde está Tenochtitlan, hice 3 cuadros de estos. Uno de ellos está en el Centro Cultural de México en España y el otro es y hay uno al final. Pero bueno, inicio con esto porque así inicié mi carrera prácticamente en el centro histórico. Muy bien, vamos a ir un poco recorriendo las obras y vamos a ir platicando de tu obra. Esta es una obra que a mí siempre me pareció muy interesante. No es nueva, de 2017 ya habíamos tenido oportunidad de verla y es parte de una colección, ¿no? De códice. Esto pertenece al Códice de Michoacán y son los personajes que aparecen en este mundo mágico, trágico, de invasiones, de guerras, de luchas, y en el códice describe esto que era Michoacán, guerreros, y entonces me recuerda una cueva donde suceden muchas cosas y hay un autorretrato por ahí mío y todo está elaborado en Aguafuerte y Punta Seca. Bueno, estos códices a mí me encantan también, como dice Jorge, son padrísimos porque tienes códices de distintos estados de la República y es un poco como los aztecas pintaban la historia, es como tú estás pintando la historia moderna en estos códices, que bueno, como dice aquí Michoacán. ¿Por qué Michoacán y por qué estamos viendo lo que vemos ahorita? Bueno, uno de los códices bellísimo en cuanto a su dibujo, es uno de ellos, todos en general, pero tiene un dibujo muy especial, que es un personaje que va en la laguna pescando, esta laguna que pescan el pescado blanco, y yo había estado ahí, entonces esa referencia de lo físico, Pátzcuaro, estar en Pátzcuaro, y luego leer el códice de cómo eran los tarascos y toda esta cultura, pues me motivó mucho a hacer una serie sobre esto, el códice. Y no es muy diferente ese Michoacán del Michoacán que vivimos actualmente, ¿no?
Violento todavía. Violento. Más. Yo creo que mucho más violento ahora. Sí, hay porque algo. es otro tipo de violencia la que vivimos. Sí, yo creo que esto de las montañas que pinto y estas, subir y bajar, todas estas emigraciones, porque finalmente son sociedades que migraban y llegaban a lugares y conquistaban a unos y estos al final se fusionaban y conquistaban a otro, pero la violencia en este códice, la descripción es brutal y pues yo cuando veo las noticias hoy, lo que está sucediendo, estoy viendo al Michoacán precolombino, a este Michoacán que más que en el caso de ellos eran unos guerreros, o sea, de su vida hacían guerras, entonces se dedicaban a hacer guerras. Hoy en día la guerra, pues supuestamente somos Homo sapiens y resulta ser que no somos tan sapiens y nos hemos vuelto unos bárbaros y sobre todo lo vemos en Michoacán y en unos estados. Lo que está sucediendo es realmente triste y preocupante para nuestro pueblo. Vamos a pasar a la otra sala, por favor. Esta es otra sala, esta es la segunda sala y es otra serie completamente diferente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, esto basado en los libros de Maestro León Portilla y sobre todo estas crónicas o estas descripciones de los presagios a la llegada de los españoles. Hacen una descripción los tlacuilos de cómo pintan con el rojo y el negro y describen las imágenes de esos sucesos que sucedieron antes de la llegada de los españoles y entonces trato de describir esta crónica en imágenes como un tlacuilo, que es aparecer las imágenes que nos soñamos o que nos cuentan y las transcribimos al color y a la forma. Sergio, ¿cómo te nace empezar a pintar, bueno, tanto de historia, porque estamos viendo los códices, estamos viendo todo esto de la representación del maestro León Portilla, ¿cómo te nace empezar a trabajar así? Son dos cosas, una es el mundo mágico, el mundo imaginario, el cómo ellos describirían una imagen contada o leída, y la otra son técnicamente los colores que usaban las tierras, los pigmentos, cómo se reunían alrededor a un fogón, a un rescoldo, o cómo ellos escuchaban a sus viejos. Y entonces esta descripción que es, digamos, rojo y negro con el oro, porque el oro ha sido un elemento que todas las culturas han manejado. Entonces, por un lado es la técnica, que es el oro, el cinabrio y los azules, la grana cochinilla, los tintes, y por otro lado son las historias. Ahora, este oro... Este es el escudo mexicano. Sí. Y el conquistador detrás. Abajo. Está aquí, ¿no? Este es un diablo, digamos, de la cultura hispánica, y este es el águila en el nopal, y el oro es una placa de oro, que en este caso es bruñido. Son imágenes visuales que nos recuerdan estos hallazgos que siempre están enterrados entre tierra, oro y el rojo cinabrio, que se usa mucho en las tumbas precolombinas. Y que tiene una fuerza brutal. Sí, esa es la pieza, digo, es la idea, que tenga un impacto estas piezas pequeñas, pero que impacten con su color, con su forma y con la técnica. Hay que hacer alarde de la técnica. Claro. Sí. Pero este oro es las nuevas técnicas que estás usando. Sí. Esto tiene ya más tiempo, pero esto es bastante reciente, ¿no? Sí. ¿Por qué empiezas a pintar con oro? ¿Cómo pintas con este oro? Mi viaje a Japón. En Japón los templos tienen oro y sobre todo los budas los tienden a trabajar mucho y a bruñir. En general los biombos y el templo de oro que se encuentra ahí, el uso del oro es como un medio en Japón para restaurar lo que se rompe. Para unir lo que se rompe. Para que se une lo que se rompe. Hay que unir lo que se ha roto en oro
y darle una belleza a eso que estuvo roto y volverlo a unir. Bueno, es que esa es la cultura japonesa que a mí me encanta, que imagino que es en lo que te fijaste, que es cuando se rompe una vasija, la reconstruyen y el oro son las cicatrices y es lo valioso de la vida, ¿no? Bueno, pero recordemos que en la cultura japonesa, contraria a la occidental, aquí conservamos los edificios para que no se caigan. Allá cada 25 años, 20 años los destruyen para no olvidar la memoria de cómo construirlos. ¿Cómo rehacerlos? Cómo rehacerlos. Y tú estás rehaciendo de esa manera la obra. Me estoy rehaciendo a mí mismo. ¿Cómo? Sí, perdí mi sombra y ahora la estoy encontrando. ¿Cómo se encuentra la sombra, Sergio? Bueno, estoy trabajando en eso porque resulta ser que les tengo que confesar algo que es muy interesante, yo creo que para todos. Es para las gentes que no tuvimos límites en nuestra infancia y no tuvimos límites en nuestro entorno, crecimos demasiado y es muy peligroso porque no tenemos límites en comer, en tomar, en pintar. Entonces, yo por ejemplo ayer me di cuenta que ya empezó a las 6 de la mañana y era la 1 de la noche y seguía pintando. Eso merma mi salud, tengo que tener una disciplina y un orden, o me voy a una fiesta y no me importa. Entonces todo esto va mermando la salud, la mente, hay que ser como un poco organizados y yo no lo fui en toda mi vida. O sea, toda esta obra que ven es una pintura que sale de las entrañas muy visceral y sin límites. Pero se puede tener una obra como la tuya, tan extraordinaria como la tuya, yo siempre lo sabes, soy un admirador absoluto tuyo, se puede tener una obra tan extraordinaria como la tuya sin que salga de las vísceras. No creo, yo creo que intelectualizar, cuando se intelectualiza la obra pierde todo el encanto, ¿no? Bueno, yo creo que mucho de que haya tenido, digamos, un buen resultado es ese insistir, ser necio, pintar con rabia, con enojo, con amor, con sueños, pero todo magnífica. Entonces aquí vemos, por ejemplo, estas series que es de Juárez, vemos a un Juárez que es yo le puse Juárez no existe, nada más en el imaginario de los que trabajan, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, aquí Juárez está Maximiliano y Juárez. Aquí también. Pues están en el mismo momento, en la muerte. Claro, aquí está Maximiliano. Y sus mulas de Juárez, Venus y Canarias, que eran las que los llevaron al norte y que gracias a eso tenemos un Juárez que sobrevivió. Que a mí me encanta cómo te has reinventado y cómo vas cambiando, porque estamos viendo de tu misma etapa, vemos este cuadro dorado con todo lo que aprendiste en Japón y este otro que también es el mismo Juárez. Esto es color muy oaxaqueño, es como, bueno, pensando en Tamayo, en Toledo, Nieto, en Francisco Gutiérrez, esos colores oaxaqueños tierrosos de las paredes, ese azul que aparece por ahí deslavado en las paredes de las casas de Oaxaca y la historia de los mitos de los pueblos de Oaxaca con Juárez. Los mitos, las historias de Oaxaca están presentes en toda tu obra, sí, pero lo veo cada vez con mayor intervención, con mayor influencia internacional, o sea, sí, global voy a decirlo, no internacional. Bueno, cada vez, siendo cada vez más oaxaqueño, eres cada vez menos oaxaqueño. Sí, y bueno, hay una cosa que, por ejemplo, yo me fui a Japón y entonces dije, bueno, ahora sí que no. En la televisión japonesa, uno de los maravillosos personajes que todos los días sale y adoran, son dos cosas. Uno, el mercado de abastos de México y el otro, el ajolote. Y leyendo a Roger Bartlett, del ajolote, integré el ajolote, que es pues, de México, un monstruo de agua. Y es que la central de abastos, claro que les debe de impresionar muchísimo, porque nosotros damos por sentado todas las frutas, la variedad de flora, de fauna, además que tenemos en México, y comprar una buena fruta en Japón es complicadísimo, carísimo. Bueno, le importan todo, y lo que sucede en Japón es que diario se está pasando en vivo el mercado de abastos de la Ciudad de México. Ponen un canal y están transmitiendo las flores. Si es día de Semana Santa, día de Muertos, las flores. Si es el 10 de mayo, las flores. Entonces siempre hay una referencia que para ellos les atrae mucho. Esta sala tienes a Juárez, tienes el ajolote
Quijote y tienes a Pinocho como personajes. Sí, bueno, los tres personajes salen de mi lectura de los libros de Roger Bartra y otro que es el síndrome de Peter Pan, que no quiere crecer. Sí. Y entonces yo me veo muy reflejado en mi país en el síndrome de Peter Pan. O sea, no queremos crecer. Que al final le dice Campanita a Peter Queremos ser niños y adolescentes permanentes. Siempre, y haciendo berrinches. Sí. Haciendo más berrinches. Entonces, para amar se necesitan tres cosas: ser adulto, creativo y libre. Y creo que no cumplimos eso. Bueno, Juárez en estos, saliendo de las piezas precolombinas, zapotecas, saco del rostro de estas piezas precolombinas la cabeza de Juárez. Y me parece muy interesante que sea la cabeza de Juárez en este cuadro dorado, porque pues era un zapoteco. Realmente era su manera de ser, y la manera de ser de los mixtecos, digamos, los que vivimos nuestra infancia en un pueblo, era de mucha ceremonia y de mucho respeto. Era imposible que en el pueblo se perdiera una pala. De hecho, mi abuelo tomó un pico para no sé qué y lo andaban colgando los zapatistas porque pensaron que era un ladrón. Y pues entre ellos se conocían, pero no se roba, no se toma lo ajeno y se respeta la vida y a los adultos. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Sí, yo creo que la emigración a las ciudades ha transformado toda esta cultura profunda. Yo cuando llegué aquí con mis padres, vivíamos en la calle prácticamente, en Ciudad de Nezahualcóyotl, y una familia que un día fuimos a vender ropa vieja en el mercado no La Lagunilla, era allá por el Gran Canal. Llegó alguien y dijo: si no tienen dónde vivir, vénganse. Yo soy de Michoacán, pero vénganse a vivir a la casa. Y nos fuimos a vivir a su casa. Y así había otra manera de estar. Hoy te invitan a tu casa y te comen adentro, ¿no? Sí. Que es otro de los temas que está presente en mucho de tu obra, que es la violencia. Bueno, es la que he vivido en Oaxaca. Esta exposición es el 2006. Bueno, toda la época de la EAPO, que fue durísima, donde tomaban camiones, incendiaban estaciones de radio, quemaban todo lo que se tenía. Sí, fue un momento en Oaxaca, yo lo viví y de repente lo descubrí que estaba dentro de una guerra prácticamente civil y anárquica. Entonces pinté una serie de cuadros como este azul, que era un cuadro sobre el muro de la Endominia, que son los nombres de los primeros caídos en esta lucha. ¿No? Esta azul y estas dos, la bandera rojo y negro, son helicópteros y el caserío que cae encima, porque estuvieron aventando parecía que era como una especie de deporte del gobernador, aventar bombas molotov ahí a las casas. Y una vez me cayó una adentro. Y ahí ¿Dentro de tu casa? Sí, allí descubrí que... Sí, en el centro. Y ahí descubrí que con una Coca-Cola, con los ojos, ya te salvaba un poco el ardor, ¿no? ¿Era la época de José Murat? No, era de Ulises Ruiz. Sí, un verdadero, no sé qué decir, pero no humano. Sátrapa. Un sátrapa, un barbaján. Bueno, no menos otros también, pero bueno, ese me tocó a mí vivir mi experiencia en mi pueblo, en mi ciudad. Estos son pesadillas sobre la pandemia. Yo cuando empezó la pandemia, me mandaban a mis amigos pintores, un pintor pintando y decía: antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, siempre sentado pintando. No tuve que salir, estuve trabajando estos grabados. ¿Estabas en México? No, en Oaxaca. Pero tenía yo ahí mi casa, pues no salí, estaba yo muy contento. Tu casa que es bellísima, pero te cambió, te sentiste muy acorralado, asustado en la pandemia. No. Bueno, yo ni siquiera me di cuenta qué pasó. Bueno, muchos trabajadores míos que trabajábamos en proyectos murieron y es que la pandemia todavía no sabemos exactamente qué fue lo que es realmente esa pandemia en cuanto a si hicieron las pruebas, saben qué es, pero por ejemplo una de las que se murió de Ilian Barret, se empezó a paralizar
pero porque tenía COVID, fue muy débil y murió. Y mi maestro Serrano murió de COVID, bueno, desapareció muchas gentes que yo quería. Pero como yo no sé si estuve encerrado, además si salía yo con mucha gente a tomar mezcal y me embarraba de mezcal la cara, la nariz, las manos, y cada vez que tomaba yo uno, yo creo que eso, el alcohol impidió que me contagiara. Pero bueno, el mezcal adentro, Mira, yo no sé si impidió que te contagiaras o no, pero sí, estabas contagiado, se te olvidó que estabas enfermo, seguro. No, y pintaba más, la verdad, siempre estaba alegre. Pero entramos a otra sala. Esto me tiene a mí maravillada. Estas hojas de oro, bueno. Esta sala es una sala después de mi visita en Japón. Yo he estado varias veces en Japón, pero entré a un bar y había una barra de oro y había un letrero en japonés. Yo nunca supe que técnicamente cómo se hizo, pero era un rojo con oro, esa mezcla del rojo y el oro en Japón. Entonces empecé a pintar paisajes y toda esta serie que vemos aquí es mi estancia en Japón. ¿Esto qué es? Es un tablón de Sabino, de lo que son el árbol del Tule, y son grandes tablones dorados en oro, y de eso que ven que brilla más, son botones que si no se los saco se rompe el tablón, o sea, trabaja y se abre, entonces es muy difícil, habría que dorar esa herida, pero es quiero descubrir las entrañas de la madera y he trabajado estos pedazos de tablones porque son parte de un árbol y están intervenidos en oro como el templo dorado de Japón. Es un poco la filosofía de vida, ¿no? Dorar las heridas. Dorar las heridas donde se fractura, se rompe. Ahora tienes estas obras, y tienes aquellas obras. Los tifones, sí. Que son, creo, si no me equivoco, estas son anteriores. Sí, ¿no? son anteriores. Son como 10 años antes. Pero están basadas en Hokusai. De hecho, esto es un tifón de la ola y este otro es la ola de Hokusai, este pedazo de Sabino como en movimiento. Y pues son referencias siempre japonesas, la lluvia, las constelaciones de los templos. Esto lo has usado, este sistema lo has usado incluso para reflejar la lluvia en muchas otras obras. Sí, ¿no? Y sí. te da un efecto maravilloso. Sí, aquí al final de esta intervención muy vieja de estos imágenes blanco y negro, al final las tablas las quise usar para resolver un tema de tapar unas goteras y de repente empecé a notar que brillaban, entonces las tablas originales son las tablas que vimos doradas. Sí. Están ahí, no sé, las vamos a ver. Sí. Ese es el principio de esas tablas, esa referencia. Ahora, esto lo hiciste ya en México, en tu taller. No, todo lo he hecho en México, en mi taller. ¿Tu taller de Oaxaca o el taller que tienes aquí en de Oaxaca? No, estos aquí con Serrano, con Manuel Serrano, bueno, su taller cuando él vivía, hicimos algunas y otras en Oaxaca. Sí, eso es hermosísimo. Con el oro abajo, con el rojo cinabrio abajo. Además, este es de este año. Sí, esto es lo más reciente. Todo, pero las negras no. Sí, no, las esas negras son no. anteriores. Pero los dorados, todo lo dorado. Todo lo dorado. Esta es tiene oro. Bueno, y la museografía es buenísima. ¿Quién la hizo? Sí, la hicieron aquí Eduardo Vázquez y todo su equipo de museógrafos. Fue muy interesante porque es una invitación que se me hace muy digamos, no podíamos reunir toda la obra porque esta es la cuarta parte de todo lo menos de lo que yo tengo. Y entonces, como no podíamos pedir prestado a coleccionistas porque no teníamos tiempo, seleccionamos de todo lo que tenía en mi taller. A ver, esta obra es muy tuya, ¿no? Sí. Es una obra, es el tipo de obra muy reconocible de Sergio Hernández. ¿Qué es esta sala? ¿Qué es lo que tenemos en Bueno, esta tenemos sala? una serie de tablas en lo que le llaman MDF, o sea, son tablas de triple y están doradas en oro, esgrafiadas con una gurbia, como si las fuera yo a imprimir.
Muchas de estas tablas, de hecho esta tabla, por ejemplo, está impresa, pero al descubrir que esas tablas yo las podía seguir trabajando, ya no como matrices para grabados, sino en sí mismas, empecé a dorarlas, a esgrafiar y a sacar el negro que estaba abajo, tallándole o poniéndole ceniza. Entonces toda esta serie están hechas, basadas en el libro de El Salvaje de Roger Bartra, y también en mitologías de la India, y a otros son historias de mi pueblo, y todas hechas con una idea de que no se vea cómo fueron hechas, con gotas de color, el oro, el negro, que no se sepa de dónde salió el negro, o sea, que tratar de perder la huella de cómo fueron hechas. Con esa idea hice Debe de todo ser esto. increíble poder ver como una tabla que encuentras ahí la transformas Sí. de esta manera. Sí, bueno, pues Sí, porque realmente, perdón, no, el negro aquí como que surge, como que nace más Nace que de está abajo. pintado, ¿no? es que todo eso también viene de un texto de mi doctor y amigo Arnaldo Kraus, que habla de la serendipia, de lo que encuentras sin buscar. Y creo que todo esto es así, está hecho así. Yo nunca busqué esto, lo encontré. Buscaba otra cosa y encontré esto. El oro, por ejemplo, lo encontré porque el oro, no sé, no sabía cómo aplicarlo, entonces lo aplicamos con el fondo, ya sea negro o con cinabrio, y con lapislázuli o un cobalto que lo dejé abandonado, se lavó y quedó como lapislázuli. Entonces ese azul que se ve por ahí tan limpio es el pigmento prácticamente del cobalto. Aquí se ve cómo es la tabla. La tabla es grafiada toda. Oye, a ver, vamos a seguir con la obra. Regresas otra vez, bueno, aquí el que pasamos es Vida en Japón. Estos son los ajolotes. Estos son los ajolotes y este mundo del salvaje que, pues, es curioso porque después de leer el libro del salvaje y todos los mitos del salvaje, me doy cuenta que estoy viviendo adentro del cuadro y en el país en el que vivo el salvaje dentro del país. Entonces me encuentro atrapado dentro y ya no es lo mismo estar adentro que afuera. Entonces, Y estamos todos atrapados dentro. La verdad es una analogía de la sociedad mexicana que está atrapada Pero dentro lo que del dices salvaje. ahorita que no es lo mismo estar adentro que afuera, cuando estás afuera muchas veces puedes ver con más claridad lo que está sucediendo adentro. cuando yo puedo ver es cuando me toca lo más violento, muy cercano, porque cuando estoy muy contento no veo nada. ¿Qué es lo más violento que te ha tocado recientemente? Bueno, pues nada menos que ver lo que está pasando con estos jóvenes de ahora en Jalisco, caray. Y entonces yo eso lo tengo muy cerca a través de los padres, ¿no? Porque al final no hay nada más terrible que un padre pierda a un hijo. Y eso me inquieta, y eso lo trabajo en estos cuadros. Con cara de mosca, el ajolote que no quiere crecer, el hombre tarántula, otro ajolote que le cortan un pedazo y vuelve a crecer por otro lado, en otro cuerpo, aquel que vomita un pedazo de ajolote. Estamos todos los días vomitando agonías en este país. Entonces, eso es lo que pinto. Este es plomo. Blanco Esto de te iba a plomo. preguntar, no sabía qué podía ser esto. Y bueno, esto es muy interesante porque es blanco de plomo con el oro abajo y el oro desaparece con el blanco de plomo, pero que tiene que ver con el libro de Roger Bartra, El Salvaje, empiezo a encontrar imágenes de Buda y de todos estos líderes religiosos como salvajes también. Entonces ya todos son salvajes y el oro les dan un poderío y una reflexión de sutileza también Un poco mítica. mítica y lejana, como un recuerdo. Estos cuadros son recuerdos. Sergio, esto es una
se está haciendo de alguna manera con mezclas de muchas cosas. Dicen que es como una alquimia, una magia que incluso tiene pieles de serpiente. Sí, bueno, eso lo vamos a ver en los plomos, pero esto efectivamente, el origen de la pintura es, digo, los primeros colores eran tierras, eran con grasa animal, pero el blanco aparece con el plomo, el elemento más pesado, que la alquimia quieren encontrar el oro, curiosamente, y aparece el oro aquí con el plomo, con la mezcla que mezclaban con plomo para que encontraran el oro, pero con las imágenes, pues es una historia de alquimia. Y se ve todo como ilusorio, ¿no? Sí, sí, y este es un zarape, el otro es del Salvaje también. O sea, yo tengo una colección de zarapes de Saltillo. Y bueno, era el emblemático zarape liberal, en donde tejían el zarape, tardaban varios meses, hasta un año tejiendo un zarape. Y este es un zarape en donde se encuentran todos los personajes del libro de Roger Bartra, una araña tejiendo el zarape y Buda, el gran salvaje, en la cabeza. Trabajaste muchísimo en estos años. Siempre he trabajado mucho. Siempre trabaja mucho. Siempre he trabajado mucho. Lo que pasa es que pues ahora por prescripción médica tengo que frenar la velocidad. Bueno, tú lo decías, tienes que encontrar tu sombra. Sí, ahorita ando en eso. Ponerte límites. Sí, Que porque los límites autoimpuestos son los más difíciles. claro, pero pues ya hice esto, ya todo este material ya está pues aquí plasmado. Ya. Estos cuadernos, todos son cuadernos de apuntes de mis viajes. Y aquí pues seguimos con las mismas tablas. Este azul esta serie azul tuya fue Sí, es muy grande. sí, muy grande de las, Cobalto, de ¿no? las más Azul. conocidas a los demás, ¿no? Sí, el cobalto y el rojo son los dos elementos. Los dos. Sergio, tienes todos los apuntes de tus viajes, porque si bien no olvidas nunca tus raíces, de dónde vienes, siempre trabajas con la cultura oaxaqueña que tienes, también la mezclas porque viajar te ha abierto el mundo. Sí, yo constantemente estoy trabajando, estoy dibujando, estoy anotando referencias en mis viajes y ya cuando llego al taller ya encuentro, por ejemplo, estos cuadros ya de una manera que ya estoy muy desesperado, que ya no veo hacia dónde puedo ir. Entonces es atreverse a escurrir todo el dibujo, dejar caer escurrido el cuadro como un Jackson Pollock, con la mayor libertad, pero rescatando el cuadro, no Pero destruyendo. es un Jackson Pollock completamente diferente. Sí, no, sí. no, tienes otra lógica completamente Chalma. diferente. Chalma, sí, claro, hay una fotografía de Chalma y es impresionante, entonces, pues este dicho de yendo a bailar a Chalma, ¿verdad? Ahora, hay muchos elementos, vamos a pasar a la otra sala que hay que cruzar aquí, hay muchos elementos que en tu obra que se repiten una y otra vez, los utilizas una y otra vez. ¿Qué es los elementos que más te atraen en tu trabajo? Bueno, el elemento principal es la línea. Decían Paul Klee que la línea es el punto que salió de paseo. Toda mi obra es lineal. Y entonces, yo tuve esa formación con mi maestro Gilberto Aceves Navarro y se trataba de dibujar. Nunca aprendí a dibujar. O sea, curiosamente, antes de esta exposición estuvo la exposición de Vladi. Y cuando yo era muy joven... Antes la de Cauduro. Sí, ya antes era Cauduro. Pero a Vladi yo lo conocí en la biblioteca donde estaba pintando sus murales, en la Biblioteca Nacional. Y entonces le mostré mis cuadernos y me dijo, usted váyase, usted no es pintor. Y allí me salvé, porque supe que no era pintor, pude llegar aquí. Si hubiera convertido en un dibujante. Hubiera pintado, claro. Porque esto no es pintura, esto son manchas, esto es garabatear, esto es balbucear, esto es el misma línea, el mismo dibujo, tratando de deformarlo y encontrar un rostro se convierte en unos dientes,
una calavera se convierte en el Cristo de Matías Grunewald, y los huesos de una calavera se transforman en una historia diferente. Entonces es el mismo elemento que he usado y se ha ido deformando, construyendo, estructurándolo en el espacio, y me he ido hacia la escultura y hacia el jardín con esta forma. Toda mi formación fue en los sueños. O sea, cuando yo era muy joven no había papel, no había dibujo, no había nada en mi casa, no había para comer, entonces vivíamos así, todos en un cuarto. Y todos dormíamos en un cuarto. Entonces en la noche no se podía prender la luz, no se podía ir al baño, pues, pisabas y lloraba y se paraba tu padre y te regañaba. Entonces dibujaba yo en la oscuridad. Y durante muchos años dibujé en la oscuridad. Y cuando yo empecé a dibujar, me vine en las tiendas de los chinos, tiraban el papel de arroz, papel japonés, papel de mora. Y entonces ellos les daba gusto que retirara la basura, pero era donde yo pintaba. Mis primeros dibujos fueron pintados ahí y fueron dibujados todos estos sueños de 11 años. Y todos esos dibujos fueron los que pintaban la oscuridad. Y además los sueños crean monstruos, ¿no? De niño sí se pintaba. Claro. ¿Estos ya son los plomos? No, estos son unos series sobre Matías Grunewald, el Cristo que está en Colmar, dedicado a los sanantoninos. Son los que mueren quemados por el fuego y que han comido el trigo, el hongo que se hacía y se volvían hombres lobos. Estos son cinabrios, todos basados en el libro de Matías Grunewald, que es una crucifixión bellísima que está en Colmar. Y bueno, fue inspirador porque está lleno de demonios y de mis sueños, de mis imágenes. ¿Sueñas con muchos demonios? Sueño, pero de una manera, si les digo los sueños, se los transcribo, yo creo que es como... Bueno, yo he estado estudiando ahora con un analista alemán, y entonces todos los sueños que he tenido durante 20, 30 años empiezan a aparecer ya de dónde vienen, y entonces se empieza a velar ese Sergio que trae dentro de sus entrañas el no limitarse, pero ese no limitarse se empieza a ensuciar, a sentirse culpable, y ese trabajo está reflejado en los cuadros, esas manchas rojas que escurren, esos gritos, es una pesadilla, y pues para curarme la exorcizo en el cuadro. Sí. Toda esta serie está inspirada en lo mismo. Sí, estos son cinabrios en fondo negro o en oro, y lo que pero tiene... esto sí es mucho más oaxaqueño. Sí, pero hay una cosa que está lo oaxaqueño, que es el murciélago, las espinas de las cactáceas, que es lo único que hay en la Mixteca. Las calacas. Y las calacas, pero sobre todo hay algo que pasa en la Mixteca, que es el movimiento. Entonces es un cuadro mojado con cinabrio, levantado, y entonces se logra ese movimiento de esas mañanas en la Mixteca, de lluvias que se mueve, que no hay nada más que rocas, no hay nada. Entonces, por eso aquí no hay nada. Si se acerca uno, descubre lo que hay, o si se fija uno. Pero el cuadro hay que entrar por un lado para irlo viendo, hay que detenerse mucho. Que eso pasa en tu obra, ¿no? Sí. Tu obra, para poder entenderla, uno se puede y se tiene que ir en los detalles, punto por punto. Aquí estoy yo dibujando, firmando, es mi autorretrato en la cuna de la muerte. Y por ahí ves ya la historia que estoy narrando. Son varias obras dentro de una misma obra. Sí. En este caso aquí está la alquimia, el plomo, blanco de plomo, placas de plomo, en donde siempre trato de que el cuadro trabaje solo. En estas placas, y esta es una influencia japonesa también, que es un balde de agua, son placas de plomo que son muy pesadas, con vinagre
puestas unas encima. El principio de la alquimia es lo que hay abajo está arriba. Entonces, todos los cuadros de plomo están hermandadas en 3 meses cocinándose solas, se dibujaron solas. Yo lo único que hice fue poner unas pieles de serpiente o de cocodrilo, como estas, abajo estas, unas hojas y palmeras. Aquí están las pieles. Unas pieles, las recorté y las puse. Y tiré el lapislázuli, la malaquita, el azul egipcio, nada más. Y la llené de vinagre, las puse ahí y solo se dibujaron. Es una maravilla. Porque te gustan mucho los cocodrilos, ¿no? Tengo una amiga que tiene en su comedor un cocodrilo larguísimo, gigante, tuyo, preciosísimo. Bueno, hay una cultura. Pero viene de un cuento muy bonito de Álvaro Cunqueiro, que es el primer médico de la Meca, que era Harun al-Rashid. Es el que cura con cocodrilos, con los huevos de cocodrilo. Y es en un librito que se llama Cuentos de Tertulias de Brujos y Curandera. Y entonces, en toda Europa, sobre todo en Portugal, con los corchos que hacen para boticas, es un cocodrilo que hacen los corchos y viene de la medicina árabe. Y entonces el cocodrilo, pues no sé cómo llegó a mi casa unas pieles y Toledo me acuerdo que le hizo unos hoyos y se hizo unos autorretratos ahí eróticos y decía, pero ¿qué hiciste con mi cocodrilo? Pobre entonces, cocodrilo. Hombre, después dije, pues ahora lo pongo en las placas de plomo. Estos son de lotus, hay unas donde puse lotus, que es una flor que me gusta mucho, pero el hallazgo del plomo fue para mí encontrar lo más difícil de pintar por todos los pintores, que es pintar el blanco. Oye, ¿y te afectó el plomo la salud? No, ¿No? ¿Eso es un mito? Bueno, si te lo tomas, sí, claro que te afecta. Pero el respirarlo, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa, lo vi con eso. Lo respiras en toda la Ciudad de México, sí, claro, por la gasolina, que aunque digan que no tiene nada. En toda la pintura hay plomo, en todos los metales hay plomo. O sea, lo que le llaman nanoplomo. Es muy tóxico porque sí penetra, los niños se meten los lápices a la boca y el grafito trae plomo. Entonces, esto no, lo que es peligroso es tocarlo, porque es muy pesado y se penetra. Entonces, hay que usar guantes, hacer esto, y en el momento que se termina, inmediatamente con una resina se fija, hay que sellarlo, se sella y se aísla y ya queda ahí. Se hace una costra, no es. Ahora, esto es más peligroso, que es el cobalto. Todos esos colores, los cromos, los cobaltos, los cinabrios, son altamente tóxicos y obviamente pues sí corremos ese riesgo, pero tratamos de ponernos una mascarilla, de estar checándose las manos. Sí, hay que aclarar, no es que te sea tóxico una vez que está terminado, el problema de la toxicidad es cuando se está haciendo. Sí, es en el proceso, pero este cuadro empieza mi interés por la naturaleza, que este es nuevo mundo que estamos perdiendo de depredar el ecocidio que estamos sobre la naturaleza. Hace poco escuché que habían atropellado un jaguar en la selva maya. Entonces, es el último animal que da a una selva la salud y por eso los cuidan mucho. En este caso son cuadros que reflejan un paraíso, unos insectos que se integran, que al final van a quedar, son los últimos sobrevivientes. Un paraíso perdido y ganado por los insectos. Y luego están las ballenas. Ya estamos terminando esta exposición. Sí. 2 cosas. Tienes las ballenas y luego a ver si nos platicas de aquella obra monumental que está allá. Ese es el Gran Thule. En los libros de cartografía, el último isla que está en la parte de Noruega, por allí, es donde los barcos caían al vacío. Y esa cartografía se llamaba el Thule, el Tular. La isla se llamaba el Tular. Y es curioso porque tenemos el árbol del Thule en Oaxaca. Claro. Y entonces hago esa referencia y este es el último Tular, es la Tenochtitlan,
que es el ombligo de la luna, y es un gran cráneo, todo el cuadro, y en la quijada está Tenochtitlan. Y de este lado esa la calzada donde llegábamos a Xochimilco. Bueno, estaba sacado de un plano del Valle de México. Qué suerte hemos tenido el día de hoy que quien nos guía a través de esta magnífica exposición sea nada más ni nada menos que Sergio Hernández. Bueno, yo lo que me gustaría es que vinieran bastante niños, que los traigan de las escuelas, o si no de las escuelas, que vengan solos. Y bueno, quisiera hacer una invitación a todos los que viven aquí en el centro a que vengan a ver esta experiencia, a compartir la experiencia de pintar. En el centro, en el sur, el norte, el oriente y el poniente es una exposición maravillosa. El centro de la ciudad, sobre todo los fines de semana, es muy agradable. Y bueno, y San Ildefonso es un recinto privilegiado para la obra, ¿no? Aquí están todos los Muchas murales. felicidades, Sergio. Es un honor poder estar aquí y es un honor ser, bueno, tu amiga y ser, sobre todo, estar cerca de un pintor de la talla de la que eres tú. Muchas gracias. ¿Ustedes? Muchas gracias, Sergio. Gracias, muy Gracias, amables. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido especial por la obra de Sergio Hernández. Jorge, ya nos vamos. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.